Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM Bogotá, también a través de www.uniminutoradio.com. El Puente se emite siempre de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y es coordinado por el Centro de Investigación Marfil. En esta mañana les saluda Simón Antonio Dumet, dándoles la más cordial bienvenida y siempre con el espacio abierto para que ustedes a través de sus comentarios, preguntas y reflexiones nos compartan también las apreciaciones que tengan. Hoy tenemos una invitada muy especial a quien le vamos a rendir un homenaje de manera muy significativa el día de hoy a su trayectoria académica y profesional, pero antes quisiera saludar por supuesto a mi coequipero el día de hoy con quien estaré presentando esta emisión, a Didier Santiago. Él es licenciado en Filosofía y es doctor en Ciencias de la Educación, ya muy próximamente por parte de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Didier, me complace mucho saludarle. Bienvenido al Puente. Muchas gracias, Simón, y yo quiero agradecer este espacio en nombre de la Red para la Formación Ética y Ciudadana, donde nos permiten, compartir este espacio de reflexión. Y hoy a propósito de la trayectoria de la profesora Yuni Montoya, porque ha sido importante para nuestra red y también pues ya hablaremos un poco con más detalle de todo su trabajo académico. Muchas gracias, Simón. Así es. Bueno, ¿quién es la doctora Yuni Montoya que nos acompaña el día de hoy? Pues bien, voy a presentarles algo de su trayectoria académica. Ella es profesora titular de la Universidad de los Andes. Es PhD en Educación de la Universidad de Illinois. También ella es abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Fue profesora de la Facultad de Derecho, donde también fue directora de la especialización en Legislación Financiera del programa de pregrado en este caso, el programa Sócrates de formación docentes y del Centro de Investigaciones Sociojurídicas. Entre 2006 y también el año 2014 se desempeñó como directora del Centro de Investigación y Formación en Educación de la Universidad de los Andes, donde además dirigió la maestría en educación y fundó el doctorado en educación. Dirigió el Centro de Ética Aplicada de la misma universidad. Es cofundadora de la Red para la Formación Ética y Ciudadana, la red que además nos permite estar hoy presentes también a través del Puente, y de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas. Coordinadora de la Red Iberoamericana de Investigadores en Evaluación de la Docencia y miembro del Consejo Nacional de Bioética de Colombia. Actualmente dirige el Centro Didacta, Centro de Innovación y Desarrollo Académico y Curricular y Tecnológico para el Aprendizaje desde el año 2012. Sus líneas de investigación son educación profesional, educación democrática, ética en las profesiones, pedagogía de la ética, formación de profesores, aprendizaje basado en problemas, evaluación de programas educativos, currículo y evaluación en la educación superior. Bueno, un currículo impresionante, Didier, de nuestra invitada del día de hoy, a quien le estamos justamente rindiendo un homenaje por su trayectoria académica, y qué lindo y qué bonito que nos acompañe en el programa. Entonces, vamos a darle la bienvenida a la doctora Yuni Montoya. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Estoy muy emocionada y espero que tengamos una conversación interesante. Bueno, nos complace mucho que nos acompañe Didier. Pues bueno, profesora Yuni Montoya, muchas gracias por estar acá. Cuéntenos un poquito cómo nació su interés por la educación, especialmente por la formación ética. Pues Didier, yo he estado pensando que interés en la educación tuve siempre.
Hay gente que dice, no, yo le daba clase a las muñecas. ¿No? Bueno, yo no le daba clase a las muñecas, pero en el colegio era monitora de todo lo que podía ser monitora. En los últimos años fui monitora de química, era la materia que más me gustaba en el colegio. Y hasta me inventé una estrategia para que las que les costaba mucho trabajo, yo les explicaba un problema en el tablero y luego les ponía uno similar. Y entre el cambio y cambio de clase, cuando llegaba la profesora, la estudiante estaba resolviendo el problema en el tablero y la profesora se lo tenía en cuenta en la nota, o se lo tenía en cuenta en el parcial. Lo que fue. Entonces, era como tenía cola, tenía lista de estudiantes que querían pasar al tablero. Además, la profesora se sorprendía de que llegara a clase y estuviéramos sentadas haciendo un problema y no tirándonos tiza o papeles. Es lo que suele pasar entre el cambio y cambio de clase. Sí, yo creo que interés por ser profesora tuve siempre. En la universidad igual fui monitora de todas las materias del área de derecho privado e incluso de derecho penal. Ahora, el tema de la ética tiene que ver con que, curiosamente, o por lo menos en el pensum que a mí me tocó, en derecho no se estudian temas como la justicia. La justicia, que uno diría que es lo que más le preocupa al derecho, es algo que se aborda en Introducción al Derecho como un problema que corresponde a la filosofía, y en realidad en derecho se estudia lo que llamamos el derecho positivo, que es el derecho vigente en un país. Esas preguntas filosóficas, como qué es lo justo, no se abordan en derecho. Así que muy pronto yo empecé a estudiar filosofía y empecé a hacer doble programa de derecho y filosofía. Y claramente me di cuenta que las preguntas que más me interesaban y que me parecían las más importantes de la vida de una persona, ya no académicamente, sino en general, como de manera existencial, pues son las preguntas de la ética. ¿Qué tipo de vida debe vivirse? ¿Qué tipo de vida vale la pena vivir? Cómo tomar decisiones basadas en valores, qué debo hacer, qué está en juego cuando estoy tomando una decisión de ese tipo. Entonces, claramente fue un interés formativo en un primer momento. Bueno, usted ya nos comenta un poco que arranca precisamente ese interés en el derecho, se migra a este campo de la educación, aunque en el campo de la educación siempre ha estado, de alguna forma, ¿no? Entendiendo que la educación precisamente nos atraviesa a todos y todas. Me parece muy interesante poder profundizar, ¿no? Acerca de esa transición del campo del derecho al campo de la educación, cómo se fue dando y particularmente también cómo fue configurándose todo ese conjunto de transformaciones. Sí, yo comencé mi carrera, como ya tú presentaste en la biografía, en la Facultad de Derecho, y probablemente habría podido seguir allí ejerciendo de profesora, que era lo que quería hacer, pero pasaron cosas interesantes. Una fue un proyecto en el que nos comprometimos muchísimo, que fue el proyecto de reforma a la enseñanza del derecho. Ese proyecto nos llevó, por un lado, a formarnos. Un grupo de 12 profesores de la facultad viajamos a Maastricht y tuvimos una formación en aprendizaje basado en problemas. Y fue una experiencia muy interesante, pero además nos generó el compromiso de venir a aplicarlo y a enseñarle a otros. Y el aprendizaje basado en problemas, pues me representó un cambio total de perspectiva de lo que significa el papel del profesor. Y eso me generó muchísimas reflexiones. Por otro lado, la reforma a la enseñanza del derecho supuso pues un rediseño curricular, y había muchas conversaciones curriculares que yo sentía que les faltaba conocimiento sobre el currículo, porque eran conversaciones entre profesores de derecho sobre cómo armar un currículo a partir de su conocimiento profesional del derecho, pero no había un conocimiento de qué significa diseñar un currículo. Era una negociación entre profesores acerca de cuál materia es más importante. Y pues si yo soy penalista, la más importante es penal. Y si tú eres comercialista, la más importante es el derecho comercial. Entonces es como una negociación ahí de egos y de cómo voy yo ahí, de dónde va a quedar mi materia representada en el currículo. Y eso me generó a mí un interés por cómo se diseña un currículo, quién tiene ese conocimiento. Ese conocimiento no lo tenemos los profesores de las disciplinas, ese conocimiento lo tiene pues una disciplina que se llama educación. Yo quiero estudiar esa disciplina.
Eso a todo el mundo le pareció muy raro. O sea, una vez que tú ya tienes una profesión, y digo a todo el mundo es incluso en la Universidad de Illinois, en la Facultad de Educación a la que fui a estudiar, les parecía muy extraño que alguien que ya es abogado y que ya es profesora de derecho quiera estudiar educación. Porque por alguna razón es como si no viéramos en la universidad el problema educativo. O sea, como si la universidad no fuera un asunto educativo, como si la educación fuera un problema como de la educación básica y media. Eso ha cambiado. Desde que hice eso hace 20 años, las cosas han cambiado un poco, pero sigue siendo un espacio, yo diría, poco relevante la comprensión de lo pedagógico en el contexto de la universidad. Precisamente, Juni, ¿qué papel jugó esa formación como becaria Fulbright y el doctorado en Illinois en su visión pedagógica? Bueno, totalmente, porque yo no tenía esa visión, tenía una intuición. La Fulbright te presenta como scholar y eso te abre puertas en las universidades y las universidades te tienen que becar. Entonces a mí me becó la Universidad de Illinois, yo no la conocía antes de ir, es una universidad pública enorme y alguien dice algo así como, ¿cómo hicieron todos estos grandes nombres para llegar a juntarse en este campo de maíz? Porque es la Universidad de Illinois, es una universidad enorme en medio de un campo de maíz, básicamente. Pero yo conocí, digamos, mi formación, mi visión de la educación es totalmente la que me dio la Universidad de Illinois, que es una universidad que tiene una tradición muy, muy importante en currículo y pedagogía y en evaluación. Entonces yo tuve, esto es una cosa bien interesante, yo tuve, por ejemplo, de profesora de mi asesora de tesis y mi profesora de currículo fue Susan Nofke, que era discípula de Michael Apple. Entonces tuve toda la formación en teoría crítica del currículo a través de Susan Nofke. Pero lo interesante no es eso, sino que ella me admitió a mí, me escogió a mí por ser colombiana, porque ella era fanática de Orlando Falsborda. Y yo a Orlando Falsborda no lo conocía, lo conocí en Illinois. O sea, ella, a través de todo el tema de la investigación, acción participativa, que era lo que ella trabajaba con sus profesores, nos introdujo a todos sus estudiantes de todas partes del mundo a los temas de Falsborda. Y eso es interesante porque aquí en toda mi formación no lo había conocido. Por otro lado, entonces digamos que con ella me formé en temas de currículo crítico, en temas de investigación, acción participativa y en esta idea de construir con los profesores, de no formar a los profesores desde ustedes no saben y yo sí sé, sino desde recoger el saber de los profesores y trabajar con ellos. Luego estaban todas las personas de evaluación. Evaluación es un campo que a mí inicialmente no me parecía muy interesante, pero allá me di cuenta que era riquísimo y que además era muy político. Había evaluación democrática, había evaluación participativa, había evaluación responsiva, bueno, receptiva, que es muy difícil de traducir esa palabra. Y me formé con ellos, me formé con Jennifer Green, con Catherine Ryan en evaluación democrática y sobre todo con Bob Stake, que fue mi asesor metodológico en investigación con estudios de caso y en evaluación con estudios de caso. Entonces, una formación muy fuerte en investigación cualitativa y en entender que desde la comprensión profunda de un caso se puede evaluar incluso una política pública, no necesariamente a punta de acumular datos, sino de manera de profundizar en la comprensión de un caso específico. Y por otro lado estaba el profesor Feinberg, que era un experto en John Dewey. Chicago, la Universidad de Chicago fue una de las universidades, y la Universidad de Illinois, que tuvieron escuelas experimentales basadas en John Dewey. Y pues estudié muchísimo y creo que pues mi visión pedagógica relacionada con tener al estudiante como centro de verdad, tener el interés del estudiante como centro del proceso de aprendizaje, las experiencias educativas, el aprendizaje basado en la experiencia del estudiante, todo eso se forjó allí. Entonces, pues lo que yo sé de educación me lo dio la Universidad de Illinois. En ese marco y en ese contexto, doctora Juni, pues aparece la ética. Aparece la ética como un ámbito, como una dimensión, como un camino que se empieza a recorrer y que de alguna forma la enseñabilidad de la ética en su ethos, en su forma de vida, ocupa un lugar muy interesante, muy especial.
¿Por qué considera que la ética, su enseñanza, debe ser transversal y no solamente entenderse o comprenderse desde un entorno muy específico o muy particular? Sí, la verdad es que la pregunta por la enseñanza de la ética me permitió que confluyeran muchos conocimientos y distintas experiencias de distintos momentos, ¿no? Eh, como decía hace un rato, la ética me parece que hace las preguntas fundamentales de la vida. Y en esa medida, pienso que la ética atraviesa la vida de las personas. Entonces, lo que pude hacer al pensarme la estrategia pues no me la pensé sola, me la pensé con el equipo, pero al pensar en la estrategia de transversalidad de la ética fue precisamente poner las herramientas pedagógicas que traía y que venía aplicando en el CIFE al servicio de la enseñanza de la ética, pensando que yo no tengo nada contra la existencia de una materia, me parece que debería haber incluso más materias de ética en el currículo. Lo que pasa es que si la ética atraviesa la vida y atraviesa la vida profesional, pienso que tiene que hacerse visible eso a través del currículo. O sea, pienso que los profesores deben mostrarle a los estudiantes qué implica tomar decisiones en el día a día de su profesión y en relación con todos los temas de su profesión. Y no solamente esperar a que haya un curso en el que vamos a hablar de eso y en el resto de la carrera no vamos a hablar de eso. Entonces, en la medida en que yo creo que las preguntas de la ética son las mismas, o sea, son así como uno se pregunta qué debo hacer como persona, pues se pregunta qué debo hacer como profesional, o uno se pregunta qué tipo de vida vale la pena vivir, pues qué tipo de profesional vale la pena ser. Eso pienso que debería verse reflejado en todos los contactos que tienen los estudiantes con los profesores a lo largo de la carrera. Deberían ver eso respondido de manera concreta. Y eso es lo que entiendo por transversalidad de la ética. No es poner el tema en todos los cursos, sino es el hecho de que todos los profesores muestren en su toma de decisiones que la ética importa, que no es lo mismo tomar una decisión con criterios puramente técnicos, sino que hay valores que están comprometidos detrás de esas tomas de decisiones, y hacer visibles esos valores y enseñar a los estudiantes a sopesar esos valores y a tomar decisiones basadas en valores. Creo que eso no le debería corresponder al profesor de filosofía, sino a todos los profesores. Hoy tenemos una serie de ámbitos y de aspectos muy, muy interesantes que se configuran retos también, ¿no? Sí, precisamente sabemos que el liderazgo que usted ha asumido digamos, con el Centro de Ética Aplicada que asumió tiempo atrás y que sigue ahí súper vigente, esta formación en ética transversal ha tenido influencia en otros lugares. Sabemos que muchas universidades, no solo en Colombia, sino en otros lugares de Latinoamérica, han empezado a construir esta noción de ética transversal. Hoy día, Juni, ¿cuáles son los principales retos que tiene eso de la transversalidad de la ética en el currículo universitario actual? Yo creo que seguimos enfrentando los mismos retos que enfrentamos cuando empezamos. Uno, pues que se entienda esto que estamos diciendo. Creo que muchos profesores asumen que eso no es asunto de ellos, que pues yo enseño mi materia, la que sea, y que la formación ética es problema de los profesores de ética. Entonces, que se entienda este sentido es que la ética está presente en todo lo que hacemos, y luego ningún profesor es ajeno a ella, ninguna persona es ajena a la ética. Otro reto que enfrentamos y que creo que sigue siendo problemático es el contrario, y es lo que yo llamo como el riesgo de los entusiastas. Y son las personas que tienen una visión moral sobre las cosas y quieren transmitirse a los estudiantes, que quieren enseñarle a los estudiantes su moral. Y creo que si estamos hablando de una formación ética, lo que queremos es enseñarles a los estudiantes cómo tomar decisiones a partir de una moralidad compartida probablemente, pero también a partir de los valores de cada persona y a partir de criterios éticos que van más allá de esa moralidad. Entonces, por el camino nos hemos encontrado muchos profesores que son muy entusiastas, pero son muy entusiastas de transmitirles a los estudiantes su visión de la vida, no de formar a los estudiantes para la deliberación ética.
Y el otro reto, que pues todavía sigue siendo un reto, es el de la evaluación. ¿Qué significa evaluar la formación ética? No se trata de evaluar una lista de contenidos, no se trata de evaluar que conocen historia de la ética, se trata de evaluar pues que han desarrollado una competencia que está conformada por sensibilidad, por capacidad de deliberación, por motivación para la acción, por acción ética, y evaluar esas cosas es difícil. En ese marco, pues hay un elemento que me parece muy interesante también. Usted menciona de manera relevante el papel de los maestros, ¿no? Eh, y me inquieta mucho también cuál es el perfil o cuáles son los perfiles o los rasgos característicos que se ponen en juego en la forma de enseñanza de la ética hoy en día a través de ese perfil, de ese sentir del ser maestro. Usted mencionaba ese maestro como el entusiasta, ¿no? El que quiere de alguna manera poner que los estudiantes o que quienes se están formando piensen como él o sientan como él alguna situación dilemática de la vida. Eso implica que uno tenga que pensarse en los marcos de enseñanza de la ética, cuál es el tipo de maestro, cuáles son esos rasgos característicos, para no referirnos a un tipo de maestro en particular, sino cuáles son los rasgos característicos que debería tener alguien también que forma en la dimensión ética. ¿Usted qué podría decir al respecto? Yo creo que yo siempre me he opuesto, digamos, a la idea de que hay que tener una cierta forma de ser o una personalidad para, ¿sí? Yo creo que la enseñanza es una profesión y creo que se puede aprender a ser ese profesional, pero claramente sí creo que se necesita pensamiento crítico, creo que se necesita apertura mental, y creo que se necesita algo que creo que yo he desarrollado durante todos estos años, y es fe en los estudiantes, fe en que los estudiantes piensan por sí mismos. Y eso significa que mi papel no es ni embutirlos de contenido, ni decirles cómo tienen que pensar, sino presentarles experiencias que les permitan a ellos reflexionar y tomar decisiones y modelar esa toma de decisiones. Entonces, creo que más que unos rasgos del profesor, es como unas condiciones de la enseñanza que permitan que efectivamente las personas desarrollen sus capacidades, desarrollen su potencial, y que esto no sea un ejercicio de indoctrinación. Y ahí aparece el Centro de Ética Aplicada también, que tiene una historia, ¿no? Que tiene seguramente unas particularidades. Mencionemos algunos rasgos característicos de esa historia, ¿no? Del Centro de Ética Aplicada, donde usted ha tenido también la posibilidad de liderar una serie de procesos. Y en ese marco, aparte de comentarnos algunos rasgos históricos del centro, ¿qué estrategias considera usted han resultado más efectivas para formar profesionales éticos en este escenario? Sí, el Centro de Ética nació formalmente en el 2014, a partir de una pregunta que nos hizo el rector, que en ese momento era nuevo, digamos, y llegó a la universidad haciendo preguntas del tipo: ¿qué estamos haciendo por la formación ética de nuestros estudiantes? Y aunque la universidad siempre ha tenido en su misión la formación de ciudadanos éticos y críticos y comprometidos con la responsabilidad social, pues la verdad es que era poquito lo que estábamos haciendo expresamente. Estaban ocurriendo las cosas que espontáneamente ocurren en las universidades, pero no había una estrategia comprometida con la formación ética. Entonces eso nos abrió una oportunidad, y fue poner los conocimientos que teníamos del CIFE, de la formación en educación en general, al servicio de la formación ética. Y eso fue lo que nos llevó a plantear que la estrategia debería ser la de la transversalidad de la ética. Eso es como lo que más nos caracteriza, es que la estrategia es esa. Insisto, nunca diciendo no debe haber cursos de ética, sino al contrario, esto debe complementar los cursos de ética, pero la verdad es que hay carreras completas en la universidad donde no hay curso de ética. Media universidad es ingeniería.
y en ingeniería no hay curso obligatorio de ética. Entonces, la única formación ética explícita que se da es la de los cursos Epsilon, que son cursos disciplinares que se comprometen con el desarrollo de la competencia ética y con el desarrollo de unas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la formación ética. Yo creo que eso ha sido una estrategia ganadora, porque primero ha puesto la ética sobre la mesa. Eso, por ejemplo, muchas personas dicen, no, la transversalidad, lo que se transversaliza se invisibiliza. Y yo creo que ese es un riesgo. Si uno solamente dice, vamos a transversalizar y ya, pues sí, el riesgo es que quitó la materia o no puso la materia y no pasó nada. Lo que nosotros hicimos cuando dijimos transversal fue sentarnos con los profesores a decirles, bueno, ¿esto qué implica para su clase? Y creo que la estrategia más importante fue que la apuesta fue formar a los profesores para que se sintieran seguros de qué hacer en sus clases, para que tuvieran herramientas concretas para promover la deliberación ética en sus clases, a pesar de que su especialidad fuera la ingeniería mecánica o el gobierno o la química o el derecho, el que sea. A pesar de que su formación era otra, el Centro de Ética a lo que se ha dedicado es a ayudar, apoyar a los profesores para darles herramientas concretas que les permitan a ellos trabajar la deliberación ética en sus cursos sin que eso sea un tema distinto, sino a partir de los temas de que ellos enseñan. Ahora, eso significa un equipo también lo suficientemente abierto y lo suficientemente comprometido como para que en un día nosotros tengamos que tener conversaciones con el profesor de química, con un profesor de arquitectura, con la profesora de psicología, con el profesor de derecho, sobre qué es lo que ellos están enseñando en su materia y cómo eso tiene implicaciones éticas y cómo hacer visibles esas implicaciones éticas para sus estudiantes. Es un esfuerzo grande porque pues nosotros no somos expertos en todas las disciplinas, pero ese diálogo con el experto y esas preguntas que les formulamos y esas herramientas que les damos creo que han sido importantes. Y hay un factor que no creo que las tengamos todas con nosotros, pero creo que es fundamental si uno quiere hablar de éxito y es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Creo que una universidad que tiene reglas del juego claras tiene más posibilidades de formar profesionales éticos que si hay, no sé, venta de títulos, compra de notas, tráfico de influencias. O sea, creo que hay muchas formas de funcionamiento de las instituciones pues que dan mensajes totalmente contrarios a la formación ética. Entonces uno no puede formar profesionales éticos con una institución que en su mismo funcionamiento no lo es. Creo que es importante esa coherencia. No somos coherentes 100%, pero creo que la universidad se esfuerza por serlo. Precisamente, o sea, Juni, creo que al mencionar esto tiene una base de fondo muy importante para quienes hemos tenido el privilegio de trabajar en el centro de ética, pero también en las redes. Y es que precisamente a partir de una investigación que hicimos hace algunos años, se hablaba de la cultura moral. Y entonces esto que usted describe es la cultura moral, pero también el trabajo en redes. Y ese trabajo en redes es la Red para la Formación Ética y Ciudadana y la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas. O sea, ¿qué importancia y qué impacto ha tenido en la región es precisamente este trabajo en colaboración, que es fruto de una cosa quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en las clases con Juni, de un trabajo y un esfuerzo mancomunado en el aprendizaje en colaboración y en el aprendizaje cooperativo, precisamente más este primero, colaboración. O sea, ¿cómo ha impactado eso en el trabajo en redes? Sí, las redes han sido una de las experiencias más bonitas de estos años. Yo siempre digo que la red de formación ética es muy ética y es porque ha sido eso que tú describes exactamente, ha sido un esfuerzo auténtico de colaboración entre distintas instituciones, entre personas que compartimos las mismas preocupaciones y ha sido un esfuerzo muy generoso de compartir lo que sabemos y lo que no sabemos y de ponerlo al servicio de todos para ampliar las posibilidades de eso que sabemos. Yo no sé si podemos hablar de impacto, no lo hemos medido,
pero sí tenemos pistas de que hemos llegado a distintos sitios, de que se han creado centros de ética en distintas universidades, un poco siguiendo el modelo, de que se habla de transversalidad en distintas universidades a partir de lo que empezamos a hacer. Y sobre todo, yo siempre digo, la red tiene ese efecto de sentirse acompañado, de sentir que a veces estos esfuerzos son muy solitarios y entonces lo que muchas veces nos dicen profesores que vienen a los encuentros de la red es qué bueno saber que hay otras personas que comparten las mismas preocupaciones. Ese sentirse acompañado creo que tiene un efecto amplificador porque creo que hay mucha gente que no tira la toalla gracias a que sale renovado de energía después de haber estado compartiendo con otros que hacen lo mismo, que se preocupan por lo mismo y que a pesar de que todos los mensajes de la sociedad van en contravía, uno encuentra que todavía hay gente dando la pelea por los valores democráticos, por las cosas que consideramos valiosas de la vida en comunidad y de la vida personal. La Universidad de los Andes ha sido su casa, su hogar. Demasiado tiempo. ¿Cómo se ha sentido en esta casa, en este hogar? Porque si hay algo que a propósito, cuando uno habla de moral, de ética, aparece la palabra morada, ¿no? El lugar, ¿no? El seno donde uno se forma. Y antes de adentrarnos en un elemento que es muy interesante de cómo proyecta la doctora Yuni Montoya la formación ética a futuro, antes de adentrarnos en ese componente, me parece muy interesante usted cómo ha vivenciado su vida en la Universidad de los Andes y particularmente cómo ha visto el proceso o los procesos de formación ética al interior de la universidad hoy. Pues la Universidad de los Andes efectivamente es mi casa, ha sido mi casa de desarrollo profesional y personal durante todos estos años. Yo siempre digo, la Universidad de los Andes me ha dado todo, hasta el mejor marido del mundo, me lo importó, me lo trajo, me lo sentó en la oficina. Así que no puedo decir, no tengo sino agradecimiento hacia lo que ha sido la universidad. Y además me ha permitido incluso cambiar de profesión. O sea, sin irme de la universidad, yo pasé de ser abogada a ser experta en educación y a dedicarme a temas de educación, a dedicarme específicamente a temas de educación ética y ahora nuevamente a los temas de educación en sentido más amplio. Entonces me ha permitido desarrollarme a medida que me he ido formando y además me patrocinó la formación. Entonces, ¿cómo puedo sentirme cómoda, feliz y agradecida? El tema de la ética ha sido interesante porque no era muy explícito, creo que lo hemos hecho explícito y, y ha sido un giro, yo creo, de una cosa que nosotros, con lo que la universidad siempre ha estado muy comprometida, eso que llama Didier la cultura moral. Yo creo que uno de los valores que uno identifica con la universidad es la excelencia. Y la universidad se preocupa por la excelencia y trabaja por la excelencia, pero creo que durante mucho tiempo hizo mucho énfasis en la excelencia técnica. O sea, como que si formamos con los mayores estándares a un profesional en la disciplina que sea, esos estándares técnicos nos garantizan que va a hacer las cosas bien. Y yo creo que el giro que hemos dado en estos últimos años, en estos ya casi 12, 13 años, a través del Centro de Ética, es que no es suficiente la excelencia técnica, que para hablar de excelencia necesitamos garantizar la competencia ética y que eso no es algo que viene dado con lo técnico, sino que es algo específico. Y que obviamente tomar decisiones técnicas tiene implicaciones éticas. Entonces, hacer visibles esas implicaciones y saber que no es lo mismo tomar esta decisión que tomar esta decisión. Entonces, creo que ha sido como una evolución de lo que comprende la universidad por excelencia, y que en este momento creo que ya no nadie lo discute. O sea, creo que se volvió también parte de la cultura moral de la universidad esa preocupación por las preguntas éticas en la formación de los estudiantes. ¿Y de aquí a 10 años, cómo proyecta esa formación ética al interior de la Universidad de los Andes y también en particular en relación con estas competencias transversales que se vienen fomentando a futuro? Bueno, digo 10 años, pero pueden ser
muchos más o muchos menos. ¿Cómo lo percibe usted? Esa pregunta es muy difícil, por eso me estoy retirando, porque soy mala para la futurología. Yo, digamos, en mi visión optimista de las cosas, creo que si lo hacemos bien, dentro de 10 años no deberíamos estar hablando de cómo incorporar las competencias, sino que estarían incorporadas las competencias de tal manera que debería ser fácil para un profesor diseñar su curso, diseñar sus resultados de aprendizaje, incorporando aquellas competencias, la competencia ética, pero también las otras competencias que hemos declarado. La universidad ha declarado 8 competencias: competencia ética, ciudadana, comunicativa, pensamiento crítico, trabajo en equipo, aprendizaje autónomo, competencias socioemocionales y competencias digitales. Entonces, en este momento estamos precisamente planteando cómo aprovechar lo que ya sabemos de la competencia ética, lo que ya sabemos de la competencia comunicativa, cómo proyectarlo a las otras. Y lo que yo esperaría es que en 10 años eso ya esté incorporado, que eso ya sea natural para los profesores y para el currículo y para los estudiantes, de manera que formen parte de manera transversal de los programas y formen parte del sello de la universidad. O sea, que un uniandino es alguien que se caracteriza por esas competencias transversales. Precisamente, Juni, ahora pensando un poco es que uno escucha diferentes, digamos, reflexiones acerca de la educación y cada vez hay más un esfuerzo por las competencias transversales. Se habla mucho de pensamiento crítico, de pensamiento ético y ciudadano, no solamente en la educación superior, sino en general en la educación. ¿Cómo integrar esto de manera más natural? Porque a veces, se habla mucho sobre el tema, pero yo creo que uno de los retos grandes que tenemos es cómo hacerlo obvio, precisamente porque uno esperaría que los y las docentes empiecen a integrarlo. A partir de su experiencia académica, ¿cuáles son las orientaciones que uno debería tener en cuenta para empezar a hacer esto mucho más visible? Porque a veces se convierte como en un tema de moda, todo el mundo lo habla, pero en acciones concretas en general en la educación, porque eso tendría que ver cómo los maestros y maestras lo integran en la educación específicamente. Hace rato cuando me preguntabas por la influencia de la Universidad de Illinois, yo salí de la Universidad de Illinois con una agenda muy clara, y era la de la democratización de los espacios educativos. Formación de profesores más horizontal, más democrática. Formación de los estudiantes más democrática. Evaluación de programas más democrático. Y a lo que voy es a que parte de lo que uno tendría que hacer es pensar en tomarse en serio la agencia de los estudiantes. Tomarse en serio que los estudiantes piensan por sí mismos. Asumir ese rol de orientador de los estudiantes. Y creo que es eso lo que nosotros tratamos de hacer desde el Centro de Ética cuando trabajamos con los profesores. Cuando yo digo que les damos herramientas, pues en realidad son herramientas para orientar un debate. Son herramientas para orientar la toma de decisiones en torno a un dilema ético. Son herramientas para dialogar con los estudiantes. En realidad es un tema de cómo promovemos más diálogo en las aulas, cómo promovemos que esos valores que queremos transmitir estén presentes en el aula, estén presentes en la forma en la que nos relacionamos con los estudiantes, que no sean un discurso, que no sea un discurso sobre la democracia dictado en un aula totalmente autoritaria. No, que el aula sea democrática es una forma en la que estamos transmitiendo el valor de la democracia. Que el profesor escuche a los estudiantes es una forma en la que transmitimos el valor de la escucha, el valor del diálogo. Entonces, yo lo que creo es que se trata de formar profesores que seamos más coherentes en el discurso con lo que hacemos, que lo que hacemos sea más coherente con lo que decimos. Porque yo creo que el discurso lo tenemos muy claro. Y como dices tú, se vuelve un tema que todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero vayamos a ver qué pasa en las aulas. Vayamos a ver cómo son las clases, en qué consisten las clases. Y eso sí es bien, o bien distinto al discurso, o bien parecido a un aula del siglo XIX y muy poco lo que necesitamos hoy, que es asumir los retos de la sociedad contemporánea en el aula.
Sí, yo quiero agregar algo ahí y es que precisamente pues he tenido la oportunidad con Juni de enfrentar esos retos en el aula, incluso con conversaciones muy difíciles con los estudiantes en los cuales has insistido siempre, y lo digo ahí en primera persona, no podemos permitir que a pesar de que nuestra aula sea democrática, hayan conversaciones que atenten contra la dignidad humana. Quisiera que ampliaras un poquito eso porque, o sea, han sido situaciones difíciles que hemos vivido juntos, que he tenido el privilegio de compartir, pero que son difíciles en general para los docentes. O sea, ¿cómo hacer de verdad un aula democrática? Porque a veces incluso una de las críticas que se le hace a Dewey es que esto se queda solamente a nivel del aula y a veces es difícil que esto empiece a impactar otras esferas en las que se envuelven los seres humanos que están siendo formados ahí. Bueno, lo primero es defender a Dewey. Sí. porque precisamente la forma en la que él tenía pensada la escuela no era una cuestión de aulas de clase. La escuela experimental de Dewey es como un pueblito, ¿sí? El estudiante vive el día escolar en algo que se parece a una ciudad pequeña, en donde él tiene la posibilidad de interactuar con las distintas personas, o sea, está replicada la ciudad en la escuela. Entonces, él tenía una idea de preparar para la vida, haciendo que la escuela se pareciera a la vida externa, no era una colección de aulas de clase. Entonces, eso que se le critica a las aulas que dicen estar inspiradas en Dewey, pero no al modelo de Dewey. Pero volviendo, digamos, a la pregunta por las conversaciones difíciles y por esto que, pues, no creo que tengamos oportunidad de abordarlo en profundidad, pero es lo que se conoce como la paradoja de la tolerancia, de la intolerancia, ¿sí? Estamos obligados a ser tolerantes con los intolerantes. Ser tolerante con la intolerancia permite que se multipliquen discursos de odio, discursos que van a matar la democracia, ¿sí? O sea, si yo permito que todo circule en el aula y si todo es igual y si todo vale igual, entonces yo puedo defender ideas racistas, ideas antidemocráticas, ideas sexistas y todas valen lo mismo. Entonces, pues eso es una paradoja muy grande cuando uno dice estamos abiertos al diálogo, respetamos las ideas, somos tolerantes. ¿Qué tan tolerantes somos? Y pues yo sí creo que hay que poner rayas y hay que poner rayas relacionadas con precisamente los valores que permiten que eso sea posible. Entonces sí, el tema de la dignidad humana para mí es la línea roja. De manera que yo les digo a las personas, todas las personas son respetables, pero no todas las ideas son respetables. Las ideas hay que defenderlas, las ideas hay que argumentarlas y no todas las ideas valen. No todas las ideas valen igual. Si aceptamos que todas las ideas valen igual, estamos aceptando, de alguna manera estamos renunciando a educar a los estudiantes, porque estamos diciendo cualquier cosa que sea su estado actual de pensamiento puede mantenerse intacta al pasar por aquí. Creo que si pretendemos educarlos es porque creemos que hay posibilidades de perfeccionamiento moral y ese perfeccionamiento moral se da a través de un diálogo con reglas. Bueno, hemos hecho un recorrido por la vida profesional también de nuestra invitada del día de hoy, Didier. Pero ¿qué tal si nos vamos un poquito a hacer un viaje en el tiempo, ¿vale? En el tiempo. Juni, su infancia. Hablemos un poco acerca de la infancia, porque me parece que la infancia también juega un papel fundamental en esas maneras, en esas formas, como configuramos nuestras creencias, nuestras formas de vida, aun cuando, obviamente, con el paso del tiempo se van transformando. ¿Qué destaca de su infancia y qué papel jugó su infancia en la Juni de hoy? Uy, ese viaje es largo. A ver, varias cosas. Una cosa creo que me marca mucho es mi mamá convencida de que si el profesor hacía lo que tenía que hacer y yo hacía lo que tenía que hacer, el resultado tenía que ser una nota perfecta. 5 o 10, lo que sea, la escala que estemos aplicando, eso era lo que se esperaba de mí en la casa. Creo que eso marca bastante. Por otro lado, pues a partir de cuarto de primaria estudié en un colegio de monjas
al que quiero mucho, el Colegio Nuestra Señora del Pilar. Yo me he distanciado mucho de muchas ideas del colegio, pero creo que conservo unos valores, que de alguna manera, pues uno después en su evolución puede pensar, estos son valores democráticos, pero en su formación básica eran valores cristianos, eran valores de la religión. Pero que ya vistos en la distancia, pues son los que nos permiten la convivencia en sociedades multiculturales y plurirreligiosas, que es lo que hoy me parece más valioso defender, ¿sí? Entonces creo que eso también marcó mucho, que yo fuera una buena estudiante y que se esperara de mí que estuviera siempre, digamos, haciéndolo todo al nivel de la perfección. No siempre se logró, pero que además yo me sintiera muy comprometida con esos valores y con esa visión de lo que debía ser el mundo. Mi colegio, de todas maneras, era católico, pero nos enseñaban teología de la liberación. Había un compromiso con lo social, que creo que también marcó muchísimo como mi visión de qué quería hacer, de poner al servicio de la sociedad lo que estudiaba. Había un compromiso muy grande con el tema de mejorar las condiciones de vida de una región pues muy desigual, con condiciones de vida muy injustas. Creo que todo eso está presente por allá en algún lado de mi mente. Precisamente, Juni, al escucharte con estas últimas cosas, aquí en este programa dedicado, bueno, gracias a Marfil y a Uniminuto que nos han abierto este espacio a la Red para la Formación Ética. O sea, como cuál es el mensaje. Yo sé que esto a veces suena como medio cliché cuando uno está haciendo esto, porque todo tipo de formación implica una perspectiva ética. Es decir, ser maestro tiene unas implicaciones éticas profundas. O sea, como cuál es el mensaje y el reto a la vez que tenemos los maestros y maestras en una sociedad como la nuestra, una sociedad como la colombiana, pero también latinoamericana, porque nuestras redes han permitido construir ese trabajo. O sea, como cuáles son los retos más importantes y el mensaje más importante para los maestros para insistir. Cristina Vicchieri, con la que tuvimos la oportunidad de conversar en este libro, Nadar contra la corriente. O sea, la perspectiva ética a veces tiene que ver con eso, con ir contra la corriente. ¿Cómo ves esta perspectiva y qué implicaciones tiene? Bueno, pues ya me has dado un pedazo de la respuesta en tu pregunta, porque yo creo que el contexto nos hace ser pesimistas, pero mi mensaje siempre ha sido que ser educador tiene una obligación moral con ser optimista. O sea, creo que tenemos la obligación moral de ser optimista. Hace poquito me salió por ahí una frase que me gustó mucho que decía, la enseñanza es el mayor acto de fe en la humanidad. O sea, yo creo que enseñar es tener fe en la humanidad. Y creo que los educadores tienen la obligación de ser optimistas frente a ese acto de fe. ¿Qué significa? Pues creer que el ser humano es mejorable, que el ser humano es perfeccionable, que la sociedad puede ser mejor gracias a esos actos educativos. Y creo que muchas veces lo que llamamos innovación no es más que abandonar formas de enseñanza que traemos de hace 2 siglos o más, en favor de unos más dialógicos, más democráticos, más que se toman en serio al estudiante y su capacidad. Y creo que es por ahí por donde uno puede tratar de enfrentar los retos tan grandes que tenemos como sociedad. Bueno, aparece un elemento que me parece interesante. Siempre cuando uno hace procesos de valoración, de caminar lo que es la vida, aparece eso que denominamos en el acto pedagógico educativo la evaluación figuronológica, que es también muy, muy llamativa y muy interesante. Voy a plantearle aquí a Juni unas expresiones. Vamos a ver qué nos responde respecto a estas expresiones. Juni, una canción que la define. Claramente eres mi religión de Maná, pero pues en lo afectivo,
en lo afectivo. No tiene ninguna vinculación con la educación. Okay. Un sabor. Dulce. Dulce. Un libro. Uy, son tantos. Son tantos. Pero voy a decir algo, bueno, El niño y el currículo de John Dewey. pero en lo personal hay unos libros muy importantes. Pero es difícil escoger uno que sea muy significativo. Un lugar. Valencia, España. Un sueño. Vivir en Valencia, España. Bueno, démosle la posibilidad de Didier también. Aspectos, palabras puntuales también que usted quisiera enunciar. Con todo esto que ha pasado este semestre, Johnny, como experiencias, momentos de este semestre porque hemos compartido, pero que han sido importantes, valiosos, algunos de ellos, porque yo sé que son muchos. No, pues lo que pasó el viernes pasado, que mis estudiantes, algunos de mis graduados de doctorado se reunieron y me hicieron un evento donde hablaron de sus experiencias conmigo y de lo que me había significado en su vida. Eso todavía lo estoy procesando en el corazón, pero pues sí, me llegó al alma. Bueno, ahí tenemos muchos elementos para seguir conversando, para seguir construyendo, para seguir evocando. Y bueno, seguramente serán muchas las emisiones que tendremos con nuestra invitada del día de hoy, del día de hoy, más bien nuestra invitada del día de hoy. Van a ser muchos los aspectos que seguiremos conversando y tejiendo. Didier, ¿qué se lleva de este diálogo que hoy hemos tejido, hemos compartido? Sobre todo el compartir de experiencias y sobre todo el poder como hacer una síntesis súper difícil de la experiencia que ya hace, digamos, en estos 7 años que he compartido más de cerca con Juni, pero que también ha estado presente en la Red para la Formación Ética, que es lo que nos trae aquí un poco este programa, especialmente este homenaje a la trayectoria académica de Juni. Pero yo creo que, o sea, a través de la Red de Formación Ética tenemos un reto grandísimo en términos de seguir reflexionando sobre la enseñanza de la ética, la pedagogía de la ética en la que Juni ha trabajado durante muchísimo tiempo. Yo creo que eso es un aspecto valioso para quienes nos ven y nos escuchan hoy. Eso es muy importante a lo largo de la trayectoria académica de Juni, pero también trayendo a colación a algunos de los más importantes líderes de esta red, a Eduardo Rueda, a Wilson Herrera, y los traigo a colación, entre otros, Ángela Salas, Mónica, Andrés. O sea, aquí se me iría el Juan Alexis, seguro se me van a olvidar algunos nombres, pero muchas gracias, Juni, por haber aceptado esta invitación de este programa de fin de año de la red. Y como dice Simón, esperamos tenerte por acá en este espacio que nos ha abierto Marfil y Uniminuto. Muchas gracias, por aquí me pueden tener porque va a tener tiempo. Bueno, nos complace en verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación y por último, un mensaje para toda la audiencia, para todas las personas que nos siguen, que están interesados, interesadas en seguir afianzando, en seguir fortaleciendo sus procesos de formación ética en distintos niveles. La ética es la pregunta más importante de la vida de las personas. No pierdan la oportunidad de hacer esas preguntas a sus estudiantes y tengan fe en sus estudiantes. Ahí tenemos un mensaje muy especial, la fe que es clave, la fe en el otro, el conocimiento también de la otredad que hoy en día nos hace tanta falta, ¿no, Didier, en este marco? Didier Santiago, muchas gracias por atender la invitación del ponente. Muchas gracias, Simón. También a todo Uniminuto, que también hace parte de la red, que nos ha abierto este espacio. Yo creo que a veces tenemos poca oportunidad de lo importante que ha sido, porque por acá, por estos micrófonos, hemos pasado varios de nosotros, miembros de la red, gente que se asocia, y nos han permitido un poco contar las experiencias que hemos construido a lo largo de estos años en la Red para la Formación Ética. Juni Montoya, muchas gracias de manera muy, muy especial por atender esta invitación. Muchas gracias por esta conversación y en serio, ojalá que tengamos oportunidad de tener otras. Bueno, muy bien, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy en El Puente, agradeciéndoles a todos ustedes por la compañía. Por supuesto, recuerden que este espacio se emite a través de Uniminuto Radio, que estamos a través de diversas plataformas,
que lo coordina el Centro Marfil, el Centro de Investigación Marfil de Uniminuto, y bueno, me ha complacido mucho poder acompañarles el día de hoy. Mi nombre es Simón Antonio Dumet, les deseo a todos un feliz resto de día, sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de